Nuevamente, el tema del crimen nos ocupa, ¿verdad? Y no es que haya cesado en algún momento. La criminalidad continúa. Pero esta semana hemos tenido, el pasado domingo, un caso lamentable de una adolescente de 14 años asesinada, Rosnielis Marcano Carrasquillo, 14 años. Trágico. Hay versiones, ¿verdad?, que hablan de que la niña dijo, me dieron, antes de morir. Una niña que salía de un juego de voleibol, tenía planes de estudiar enfermería y más adelante ser pediatra y ser enfermera primero para pagarse sus estudios. O sea, una niña con aparentemente que tenía una visión hacia su futuro y tenía grandes planes con su vida. Y el crimen la cegó. Esto ocurrió el pasado domingo en el barrio Tocones de Loíza. De la forma en que ocurrió, salían de un torneo de voleibol. Yo sospecho que era un torneo que había en Bayamón. Yo estaba allí con mi hija. eh, y pues el papá de una de las nenas, pues estaba repartiendo niñas en casas de sus papás, algo que es muy típico, ¿verdad? En medio de estos torneos. Y por la 187, pues supuestamente le interceptan esta motora, disparan. Él tenía todavía en el carro, dos de las tres niñas que originalmente iban con él, su hija y la prima, y, y los tiros alcanzaron a la prima eh, y a la hija, mataron a la prima y la hija del conductor, de Héctor, está, está herida y están pidiendo sangre para ella. Hasta ayer estaban pidiendo sangre para ella. Eh, y yo creo que esto es momento de volver a atender el tema del crimen en Puerto Rico, pero de una forma real. Y en Loíza particularmente. ¿Por qué? Porque en Loíza se llevó a cabo una estrategia hace años que los líderes comunitarios están hablando de repetir. ¿Y cuál es esa estrategia que están pidiendo desde Loíza repetir? Una estrategia que hace 15 años se llevó a cabo. Suena duro, pero es hablar con los bichotes. Y les voy a contar. Estás viendo detrás el titular gracias a los amigos de Fuse Telecom, Internet sin preocupaciones, y gracias a los amigos de Northbridge University. Oye, tienes trabajo, tienes familia, tienes compromisos, pero aún así se pueden lograr los objetivos profesionales que tienes. Cruza el puente hacia tu meta profesional. Estudia online. Con Northbridge University puedes alcanzar grandes logros profesionales. Oriéntate en online.northbridge.edu. online.northbridge.edu. Visítanos, cruza el puente hacia tu futuro profesional. Oye, y si te gusta el café, tienes que probar Café Dos Caminos. Café Dos Caminos está espectacular. De agricultores puertorriqueños, Juana Díaz y Villalba, todo lo que se genere con esas ventas van para los agricultores y familias de Juana Díaz y Villalba. Busca información y ordénalo hoy en cafedoscaminos.com, cafedoscaminos.com, y si pones el código de oferta Lenin, tienes un 10% de descuento. Hace 15 años en Loíza, o un poco más, se trazó una estrategia ante una ola criminal fuerte. Y esa estrategia la encabezó una organización comunitaria que se llama aún Taller Salud. ¿Y qué hizo Taller Salud? Taller Salud promovió en Loíza un esfuerzo integral comunitario para atender el tema del crimen. Y entre otros esfuerzos, conllevó el que se sentaran con los narcotraficantes. Un proceso de diálogo, que de hecho fue hasta un proceso clandestino, lejos de la prensa, lejos del gobierno, lejos de las autoridades. Un proceso clandestino, por lo bajo. Y se sentaron con los dueños de punto. ¿Por qué? Porque para hace 15, 20 años en Loíza habían barrios que se odiaban. Barrios que se odiaban. Y era un odio y un rechazo que se pasaba de generación en generación. Y llegó un momento en que nadie sabía ni por qué se odiaban. Y los tiroteos eran comunes. Y Taller Salud se sentó con todas las partes y se logró bajar la criminalidad. Claro, tenemos una nueva generación. ¿Y qué ha pasado con Taller Salud? Que Taller Salud ha sido una de las víctimas de Donald Trump. ¿Cómo es eso? Bueno, que Taller Salud es una organización comunitaria del llamado tercer sector, de los llamados ONG, organizaciones no gubernamentales,
que han sufrido la pérdida de asignación de fondos por las políticas de Donald Trump, que no creen en estas organizaciones porque son de izquierda y no representan las políticas públicas de la Casa Blanca. Y han perdido $1 millón, creo. Y hay líderes comunitarios que están clamando porque se replique aquella estrategia. ¿Por qué? Porque estamos ante una nueva generación en ese mundo. Y hay que volver a sentarse con ellos. Y suena duro, pero la estrategia no es decirles no vendan drogas. No es decirles paren su negocio. Es decirles diriman sus diferencias de una manera distinta sin afectar a la comunidad. No resuelvan sus problemas y sus conflictos a tiro limpio afectando a la comunidad. Ese es básicamente el objetivo. Suena duro. Y usted va a decir, pero ¿cómo una organización comunitaria va a recibir fondos públicos y les va a decir a una gente, mira, no te entres a tiro, sigue vendiendo drogas, pero no te entres a tiro? Bueno, pues, ¿y qué hacemos? ¿Y qué hacemos? Porque la guerra en contra de las drogas fracasó. Desde los 70 y los 80 Estados Unidos tiene campañas y ha gastado trillones de dólares en la guerra contra las drogas y fracasó. Bueno, tanto así que hace poco Donald Trump nos vendió que quería meterse en Venezuela para acabar con los carteles. ¿Acabaron? ¿O todo fue una pantalla? Pues claro que todo fue una pantalla, lo dijimos aquí. ¿No se acuerdan cuando yo les dije que todo el mundo me cayó encima? Que yo les dije, miren, Donald Trump se quiere meter en Venezuela y ¿saben lo que está haciendo? Calentándole el punto a Venezuela y a los carteles de Colombia y Venezuela. Le está calentando el punto, se le paró frente a las costas y todos los barcos, que es las lanchitas que salgan con cocaína, se las vamos a tumbar. ¿Y qué pasó? Al cabo de un tiempo, alguien vendió a Nicolás Maduro porque eso fue lo que pasó. Lo metieron preso, Estados Unidos se metió en Venezuela para hacer negocio con el régimen de Maduro y chavista, porque no se han ido. El régimen de Chávez sigue allí. Estados Unidos ahora haciendo negocio y sacándole chavos a Venezuela y en el petróleo. ¿Y la droga se acabó? Pues claro que no. Estados Unidos lleva décadas con una guerra ficticia y una campaña ficticia en contra de las drogas. Pues aquí se ha hecho eso mismo, ya que ya han habido esfuerzos para manejar el tema de una manera distinta. Tú tienes gente como el exgobernador García Padilla que plantea que mientras se sigan haciendo cosas iguales para problemas iguales, los resultados van a ser los mismos, fracasar. De hecho, el gobernador García Padilla, que fue el promotor de convertir en medicinal el cannabis, y luego Ricky Rosselló fue el que firmó la ley, hay que reconocerlo, ha dicho hay que legalizar las drogas, ¿verdad? No en un término absolutista como el que lo acabo de decir, pero hay que moverse a legalizar las drogas como hace décadas en el siglo pasado se legalizó el ron, que era ilegal, se legalizó, ¿verdad? Se legalizaron muchas cosas que eran ilegales. Pues plantea que hay que legalizar las drogas. Y en Puerto Rico, cada vez que ocurren estas crisis con niños y jóvenes tiroteados, de hecho, el fin de semana pasado hubo otro jovencito de 14 años tiroteado en Juana Díaz. Pues rápido, la respuesta es más policía, más policía. Eso no funciona. ¿Por qué? Te voy a decir. Estás viendo detrás el titular gracias a los amigos de Northbridge University ante Snook. Oye, sabemos que tienes compromiso, que tienes trabajo, tienes familia, pero puedes cumplir tus compromisos y tus metas profesionales. Northbridge University te lleva a cruzar el puente hacia tu meta profesional. ¿Cómo? Estudiando online. Y allí puedes cumplir con tus metas. Busca ayuda y orientación en online.northbridge.edu. online.northbridge.edu. Northbridge University, cruza el puente hacia tu futuro profesional. Northbridge University antes NUC. Y tienes que probar el Café Dos Caminos en cafedoscaminos.com. Todo lo que se genere es para familias agricultoras de Juana Díaz y Villalba. Rápido que ocurre una crisis como esta de criminalidad, la gente empieza más policía, más policía, más policía. Y ciertamente el hacer patrullaje, el que en los barrios de Loíza se metan más patrullas, pues aminorará la cosa. Pero ¿sabes lo que eso hace? Más policías en los barrios, más patrullas en los barrios. Chévere. Pero ¿sabes lo que eso hace? Posponer el asesinato.
lo pospone, lo recalendariza. Recalendariza los asesinatos. ¿Por qué? Porque en Puerto Rico la mayoría de los asesinatos son por acecho. ¿Qué significa eso? Que alguien tiene un problema con otro, ya sea por deudas de droga, porque le está robando el punto, porque le está, lo está traicionando, porque hay una venganza pendiente, por lo que sea. Tiene una cuenta que saldar con esa persona. Tarde o temprano lo va a hacer. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Usted mete una patrulla en un barrio, probablemente esa noche no lo maten, pero lo van a matar 2 noches después, donde lo cojan. Por lo tanto, más policías en los barrios lo que hace es, o en las comunidades, o en las urbanizaciones, o en la calle, lo que hace es posponer los asesinatos para 2 o 3 días después. Hasta que en Puerto Rico no le metamos mano al crimen, al problema social de verdad, sin esperar resultados la semana siguiente, porque no son electoralmente sexy. Y también ahí la ciudadanía tiene que cooperar, porque la ciudadanía tampoco puede esperar resultados rápidos y tiene que reconocer el problema como un problema profundo. No vamos a resolver el problema. Esto se resuelve de cara a un futuro a largo plazo, para la próxima generación o para las próximas 2 generaciones, y tenemos que estar dispuestos como sociedad a sacrificarnos. Y mientras por un lado atendemos el tema inmediato de la seguridad, por otro lado atender el tema a largo plazo y saber que no se logran resultados de inmediato. Aquí yo defino que el tema del crimen tiene 3 causas grandes principales. 3. Educación, pobreza e impunidad. Y las 2 primeras no son temas policíacos. Las 2 primeras se atienden a largo plazo. Tenemos que tener un sistema educativo real, efectivo, que eduque a la gente, que atraiga a la gente, a los estudiantes, que sea atractivo y que forme seres humanos extraordinariamente capacitados para que eventualmente Puerto Rico tenga desarrollo económico, tenga empleo, tenga trabajo, buenos trabajos, y así eliminamos la pobreza, la desigualdad social. En la medida en que haya pobreza y haya desempleo, van a seguir habiendo y existiendo los puntos de droga. En Puerto Rico hay más puntos de drogas que escuelas. Por lo tanto, en la medida en que sea más fácil y con dinero más rápido trabajar en el punto que irse al fast food a trabajar a 10 pesos la hora, no es negocio. Tenemos que desarrollar una economía y eso se logra con educación, y con la educación se va logrando la desigualdad, eliminar la desigualdad social, comunitaria, porque la gente tiene que tener oportunidad de trabajo, y al tener oportunidad de trabajo se va eliminando el ocio, ¿verdad? Y con eso podemos añadir los deportes y otras áreas de entretenimiento. Y el tema que sí es policíaco y que sí es inmediato, ¿verdad? Y que es el que el Estado puede trabajar de inmediato, es la impunidad. ¿Y qué es la impunidad? La impunidad es que si el criminal comete un delito, que sepa que el Estado lo va a agarrar de inmediato. Pero en la medida en que aquí el nivel de esclarecimientos de asesinato siga siendo un 30, un 40%, no vamos para ningún lado. Si aquí todavía se esclarecen 3 o 4 de 10 asesinatos, pues no vamos para ningún lado, porque en la medida en que el asesino sepa que va a cometer el delito y que no lo van a coger, pues entonces pues van a seguir ocurriendo. El sentido de impunidad también provoca crimen. Y aquí la policía, además de lo que está haciendo, y yo le reconozco el esfuerzo del superintendente Joseph González con su estrategia de tener más patrullas en las carreteras parando carros por delitos de tránsito, pues porque esta es la filosofía de un poco parecida al broken window de Rudy Giuliani en Nueva York cuando bajó los niveles de criminalidad. Atender los delitos pequeños para tú de esa forma tener una repercusión en los delitos grandes. Y hemos visto un resultado positivo. En la medida en que tú pares un carro por los tintes o porque se come la luz roja y le encuentras municiones, le encuentras armas o le encuentras droga, pues vas atendiendo otros crímenes. Yo le reconozco eso. Pero yo creo que un área donde también se tiene que reforzar la policía es en el tema del esclarecimiento de los crímenes, en el tema de la inteligencia
policíaca e inteligencia criminal para resolver los crímenes. Así que esas son las 3 áreas: educación y desigualdad social a largo plazo para la próxima o la próxima generación, y la impunidad como meta inmediata, más intervenciones en la calle y dejarle saber al criminal: si cometes un delito, te vamos a coger. No se trata de aumentar penas, no se trata de hablar de pena de muerte, de pena capital, eso no es un disuasivo para nadie. Te vamos a coger. Y una vez te cojan también, que los tribunales hagan su trabajo y sean duros, ¿verdad? Garantizándole procesos justos e imparciales y el debido proceso de ley, que sean duros al momento de la impartición de la justicia. Eso es lo que yo pienso. Esto ha sido Detrás del Titular, gracias a los amigos de Northbridge University, antes NUC. Tu puente al éxito. Oye, sabemos que tienes muchos compromisos, familia, trabajo, cosas que hacer, pero en Northbridge University logras tu cometido estudiando online. Oriéntate en online.northbridge.edu. Online.northbridge.edu. Tu puente al éxito.